Marcus Aurelius caminaba con paso lento por el sendero de tierra que se extendía frente a él mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas romanas, dejando el cielo teñido de un naranja suave que anunciaba el final del día. Su armadura estaba desgastada por los años de servicio, pero todavía brillaba con el último reflejo de la luz. Cada movimiento producía un leve sonido metálico que resonaba alrededor de él como un recordatorio constante de quién era y de la vida que había elegido vivir para servir al imperio y proteger las fronteras lejanas donde los enemigos invisibles esperaban en el silencio de la noche. Marcus no era un soldado común, era un veterano que había visto más batallas de las que podía contar y más despedidas de las que podía soportar. Había perdido a amigos, hermanos y compañeros en tierras frías y en desiertos ardientes, había marchado durante semanas bajo la lluvia y había esperado noches enteras escuchando solamente el sonido del viento que atravesaba los bosques. Pero había algo más profundo en él, una calma silenciosa que lo hacía diferente, algo que sus superiores respetaban y sus compañeros admiraban. Marcus nunca levantaba la voz, nunca mostraba miedo, nunca retrocedía. Era como si hubiera nacido solamente para avanzar sin importar lo que encontrara en el camino. Esa tarde, mientras el aire se volvía fresco, Marcus regresaba al pequeño asentamiento donde lo esperaban órdenes nuevas, una misión que según los rumores sería su última. No porque fuera a retirarse, sino porque la ruta que tomaría era peligrosa y nadie sabía realmente qué había ocurrido allí. Muchos soldados enviados antes que él nunca regresaron y aquellos que volvieron lo hicieron en silencio inca. Capaces de explicar lo que habían visto o escuchado en aquel lugar, donde la tierra se volvía extrañamente fría incluso bajo el sol del mediodía. Marcus caminó hasta llegar a un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo tranquilo, cuyo murmullo acompañaba su paso. Se detuvo un instante y observó el agua transparente que corría suavemente entre las rocas redondeadas. Había escuchado historias de viajeros que decían que aquel arroyo marcaba el límite entre las tierras seguras del imperio y los caminos donde las sombras parecían tener vida propia, donde el silencio era tan denso que hacía difícil respirar, y donde el tiempo se detenía de forma misteriosa, como si una fuerza invisible quisiera impedir que los humanos siguieran avanzando. Mientras observaba la corriente, Marcus recordó las palabras del general cuando le entregó el pergamino con la misión. Le había dicho que un mensajero desapareció hacía semanas, llevando un documento importante que debía llegar a Roma. Nadie sabía dónde había sido visto por última vez, solo que su ruta atravesaba un bosque antiguo, un bosque que los habitantes evitaban desde hacía generaciones. Alguno. Ese decían que estaba maldito, otros que estaba protegido por espíritus de guerreros caídos en batallas olvidadas. El general no mencionó ninguna de esas historias, pero la forma en que evitó la mirada de Marcus le hizo entender que incluso él temía ese lugar. Marcus respiró hondo, cruzó el puente y continuó su camino hacia el este, donde los árboles comenzaban a alzarse como gigantes silenciosos, formando una muralla viva que parecía observarlo. Cada paso que daba hacía que el sonido de la naturaleza se volviera más tenue, como si la vida misma se retirara para dejar espacio a algo más antiguo y profundo. Las hojas crujían bajo sus sandalias y el viento movía las ramas creando un murmullo casi humano, un susurro tan bajo que Marcus no podía comprenderlo, pero sí sentir que no estaba solo.
El sendero se volvía más estrecho y la luz del sol apenas lograba entrar entre las copas de los árboles que se extendían como brazos protectores o amenazantes dependiendo de cómo se mirara. Marcus avanzaba con calma, sin cambiar su ritmo, sin mostrar duda. Había aprendido que el miedo se alimenta de los espacios vacíos de la mente y por eso mantenía su pensamiento fijo en el presente en cada respiración, en cada paso, en cada sonido que pudiera revelar un movimiento extraño o una presencia oculta. Después de un tiempo que no podía medir, el bosque se volvió más oscuro incluso antes de la caída total del sol. Marcus detuvo su paso un momento, levantó la vista y observó algo que le llamó la atención. Las ramas de los árboles estaban inclinadas hacia el centro del camino, como si una fuerza las hubiera empujado todas en la misma dirección. No era obra del viento ni del tiempo, era algo más, algo que tenía intención. Los pájaros ya no cantaban, los insectos no zumbaban, el aire estaba completamente quieto. Marcus avanzó un poco más y entonces vio algo en el suelo. Era una huella, no una huella profunda como la de una bestia ni ligera como la de un animal pequeño. Era una huella humana, una sola, marcada con claridad sobre la tierra húmeda. Marcus se inclinó para observarla. El borde de la huella estaba reciente y la forma era familiar. Era la marca de una sandalia romana. El mensajero había pasado por allí. Marcus siguió adelante con el mismo paso, lento pero seguro. El bosque se hacía más espeso y más silencioso. El aire adquiría un olor extraño, como si hubiera humedad antigua atrapada entre los árboles durante siglos. La luz comenzaba a desvanecerse y Marcus prendió una pequeña antorcha para iluminar el camino. La llama producía un resplandor cálido que hacía que las sombras se movieran en todas direcciones, creando la impresión de que alguien caminaba junto a él imitando sus pasos. No tardó mucho en sentir que el ambiente cambiaba de nuevo. El sendero desapareció y lo que había delante era un claro amplio rodeado de árboles enormes cuyas raíces parecían extenderse como serpientes sobre la tierra. En el centro del claro había algo que hizo que Marcus se detuviera en seco. Una capa romana, extendida sobre una roca, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Marcus se acercó lentamente, nunca acelerando su respiración, nunca cambiando su expresión. Tomó la capa entre sus manos y la examinó. Estaba desgastada, sucia, marcada por el tiempo, pero no tan vieja como para haber pertenecido a soldados antiguos. Era reciente, muy reciente, demasiado reciente. Marcus levantó la vista y observó los árboles alrededor. Nadie, ningún sonido, ninguna señal de vida. Pero entonces algo ocurrió. La antorcha tembló, no por viento, no por movimiento. Tembló como si una presencia invisible hubiera pasado muy cerca de él. Marcus dio un paso atrás manteniendo la capa en su mano y escuchó algo, muy suave, muy profundo, un murmullo que no venía de los árboles ni del viento, venía del suelo, como si alguien susurrara debajo de la tierra, como si el bosque respirara. Marcus guardó la capa y dio un paso más hacia el centro del claro. El murmullo se detuvo, la tierra quedó inmóvil, y en ese silencio absoluto Marcus comprendió que había cruzado un umbral, que lo que estaba a punto de descubrir no pertenecía ya al mundo común, y que quizás el mensajero que buscaba no se había perdido por error. Quizás había sido llamado. Marcus mantuvo la mirada fija en el centro del claro, mientras la capa que había encontrado descansaba ahora sobre su brazo como un recordatorio silencioso de que el mensajero realmente había llegado hasta ese punto del bosque.
El aire seguía quieto, demasiado quieto, como si el lugar estuviera contenido en una burbuja donde el tiempo no avanzaba ni retrocedía, solo permanecía inmóvil. La llama de la antorcha tembló ligeramente en su mano, pero Marcus no se movió. Cada músculo de su cuerpo estaba preparado, pero no para atacar, sino para escuchar. Había aprendido que los bosques antiguos no hablan de inmediato, sino que primero observan. Dio un paso más hacia el centro del claro. El sonido bajo la tierra había desaparecido, pero su ausencia no era tranquilizadora. Era como si el bosque esperara su siguiente movimiento antes de responder. Marcus avanzó despacio, con sus pasos hundiéndose apenas en la tierra suave cubierta por hojas secas. A medida que caminaba, notaba que las raíces de los árboles formaban formas extrañas alrededor de él, claro, casi como si dibujaran un patrón antiguo que había sido olvidado por los humanos pero recordado por la naturaleza. Cuando llegó al centro, levantó la capa una vez más y la examinó bajo la luz temblorosa de la antorcha. En el borde de la tela había una marca apenas visible, una línea fina quemada por fuego o quizás por algún metal caliente. No era un corte común, era un símbolo. Marcus acercó la tela a sus ojos intentando distinguirlo. Era un círculo incompleto, una línea curva que se detenía antes de cerrarse. No pertenecía a ningún ejército ni división romana. Era algo más primitivo, más antiguo, más cargado de intención. Una sensación leve cruzó el pecho de Marcus, no miedo, no ansiedad, sino una alerta natural, como cuando un animal percibe que está siendo observado. Levantó la vista lentamente. Los árboles que rodeaban el claro parecían acercarse apenas un poco, como si el bosque hubiera inhalado. Las sombras se hicieron más largas, más densas, más profundas. Marcus respiró hondo y habló con voz firme, calmada y clara. Velejero que pocas veces hacía. Estoy buscando a un mensajero, dijo en tono bajo pero firme. Su voz resonó ligeramente en el aire inmóvil, como si el desierto, no el bosque, hubiera escuchado cada palabra. Traía un documento importante y desapareció en estas tierras. No vengo a tomar nada, solo a encontrarlo. El eco de su voz fue devuelto, pero no de forma natural. Sonó como si alguien repitiera sus palabras desde muy lejos, demasiado lejos para ser humano. Marcus frunció el ceño. Dio un paso atrás para observar el claro completo. Algo estaba mal, no peligroso todavía, pero mal. En ese momento escuchó otro sonido, pero esta vez claro, definido, preciso. Un paso, un solo paso detrás de él. Marcus giró sin levantar la antorcha, demasiado rápido, no para atacar sino para ver, pero no había nadie. No había figura humana, no había sombra distinta, solo árboles quietos observándolo con sus formas torcidas por la edad. Marcus bajó la antorcha, apenas respiró y escuchó otra vez. Otro paso, esta vez a su izquierda. Giró, nada, silencio. El viento comenzó a moverse por primera vez desde su llegada. Un susurro suave que levantó algunas hojas secas del suelo, haciéndolas girar alrededor de Marcus. Pero el viento venía solo desde un lado del claro, no de todos como ocurría en cualquier bosque normal. Venía desde una zona específica, oscura, hundida entre los árboles. Una zona donde la luz de la antorcha apenas penetraba. Una zona que parecía más profunda que el resto del bosque. Marcus avanzó hacia allí despacio. La tierra bajo sus pies cambió su textura, era más húmeda, más fría, casi como si el suelo hubiera estado a la sombra durante siglos. El olor también cambió. Ya no era el olor a hojas secas ni a madera. Era un olor más pesado, más antiguo, un olor a piedra húmeda que jamás había visto la luz del sol. Marcus levantó la antorcha y caminó hacia la zona oscura.
Entonces lo vio, una abertura, muy pequeña, tan baja que una persona normal tendría que inclinarse para atravesarla. No era una cueva natural ni una entrada hecha por animales. Era una construcción humana tallada en piedra y cubierta por raíces gruesas que parecían protegerla. Marcus se acercó y pasó los dedos por la piedra. Estaba fría como el hielo, demasiado fría para estar en un bosque. Esapí. Edra pertenecía a un lugar donde la luz no llegaba, un lugar subterráneo. Marcus se agachó y trató de mirar dentro. La oscuridad era tan profunda que incluso la antorcha parecía tener miedo de entrar. El aire que salía desde dentro era más frío todavía, pero había algo más, un olor leve que reconoció al instante. Era el olor del aceite romano usado para encender lámparas. Ese mensajero había estado allí. Marcus tomó aire, volvió a incorporarse y miró a su alrededor. El bosque seguía en silencio, pero ahora parecía esperar, no agredir, no asustar, solo observar. Como si supiera que Marcus estaba a punto de cruzar un umbral reservado solo para quienes no temían la oscuridad. Marcus movió la antorcha hacia adelante y se preparó para entrar, pero justo cuando se inclinó escuchó un susurro. Esta vez claro, esta vez humano, esta vez casi una voz real. No venía del bosque, no venía del viento, venía desde dentro de la abertura. Era una voz suave, ronca, casi desgastada. No entres. Marcus se quedó inmóvil. No sabía si esa voz era real o un eco del lugar o un recuerdo atrapado en el aire. Pero sabía una cosa, esa voz no era de un espíritu, no era de un enemigo, no era de un monstruo. Esa voz era humana. Esa voz era de alguien que había sufrido demasiado para poder hablar claramente. Esa voz era del mensajero o de alguien que había intentado seguirlo. Marcus respiró hondo, calmó su mente, bajó la antorcha ligeramente y habló con la misma calma que siempre lo había distinguido. Estoy aquí para ayudarte. La voz no respondió. El silencio volvió a llenar la entrada. Marcus sabía que tenía que entrar. No había más señales, no había más rastros, solo ese pasadizo oscuro protegido por raíces y piedra. Un lugar donde la historia se había congelado, donde el tiempo no avanzaba, donde las almas atrapadas podían todavía hablar y donde un soldado que nunca regresó quizás esperaba aún ser encontrado. Marcus flexionó las rodillas, bajó la cabeza y entró en la oscuridad, mientras la luz de la antorcha dibujaba un círculo cálido alrededor de él y el bosque. Detrás cerraba el silencio, como si lo estuviera despidiendo en un viaje sin retorno. Marcus avanzó dentro del pasadizo, con la antorcha sostenida firmemente frente a él mientras la entrada quedaba atrás como una boca de bosque que se cerraba lentamente dejando afuera el último rastro de luz natural. El aire dentro era denso, inmóvil, tan frío que parecía absorber el calor de su piel. Cada paso que daba producía un eco suave, un eco que no correspondía al tamaño estrecho del túnel, sino a algo mucho más profundo, como si las paredes escondieran más espacio del que mostraban. El suelo estaba cubierto de tierra compactada mezclada con pequeñas piedras que se movían apenas bajo sus sandalias. Las paredes eran de piedra lisa, pero no eran lisas por erosión, sino por manos humanas que las habían tallado hacía siglos. Marcus pasó la mano lentamente por la superficie y sintió marcas finas, prácticamente invisibles, dibujos tan antiguos que ya no contaban una historia clara. Pero lo que más le llamó la atención fue la temperatura. La piedra estaba fría como si hubiera estado bajo el agua o en una cueva donde el sol jamás había entrado. A medida que avanzaba el túnel, se hacía más ancho pero también más oscuro.
La antorcha iluminaba apenas unos pasos por delante y detrás de él la oscuridad se cerraba como una manta pesada que lo acompañaba sin tocarlo. Marcus mantuvo la respiración estable, cada movimiento medido, cada paso controlado. Sabía que el cuerpo humano intenta correr cuando no ve nada, pero él dominaba ese impulso como una serrete aprendido. Después de caminar lo que parecieron varios minutos, la antorcha mostró algo en el suelo, una marca. Marcus se inclinó y la observó más de cerca. Era una señal hecha por una bota romana. No era de un enemigo, no era de un animal, era una huella humana claramente reciente. El mensajero había pasado por allí, pero la huella tenía algo extraño. No estaba sola. Alrededor había pequeñas marcas irregulares, como si alguien hubiera arrastrado algo ligero o como si hubiese caminado con dificultad. Marcus tocó la tierra, todavía conservaba humedad. Esa huella no era antigua, era reciente, muy reciente. Marcus se incorporó y continuó avanzando mientras el túnel comenzaba a descender lentamente. El aire se volvía más frío, más pesado, y un olor extraño comenzaba a surgir desde adelante. No era olor a muerte, no era olor a humedad, no era olor a putrefacción. Era un olor metálico similar al hierro caliente pero sin calor. Marcus reconoció ese olor. Era el olor del aceite de lámpara romana. Alguien ha encendido luz allí adentro no hacía mucho tiempo. El túnel dobló hacia la derecha y Marcus siguió con pasos silenciosos. Entonces vio algo en la pared, una marca de fuego, un pequeño residuo negro dejado por una antorcha que había golpeado la piedra. Esa marca era evidencia de lucha o de alguien intentando alumbrar desesperadamente. Marcus elevó la antorcha y observó más señales, arañazos, golpes, marcas horizontales y verticales hechas por algún objeto metálico. Era claro que el mensajero había intentado retroceder o defenderse de algo que venía desde adelante o desde atrás. Marcus respiró profundamente y avanzó más. El túnel se abrió de repente revelando una cámara pequeña de forma circular. El techo era alto y la antorcha proyectó sombras enormes que se movían lentamente como figuras humanas. En el centro de la cámara había algo que hizo que Marcus se detuviera. Un casco romano, colocado cuidadosamente sobre una piedra plana como si alguien lo hubiera dejado allí. A propósito, Marcus se acercó despacio, tomó el casco entre sus manos y lo examinó. Era un casco oficial de mensajero romano ligero resistente y con una marca particular en uno de los lados que indicaba a qué división pertenecía el soldado. Marcus conocía esa división. Era la misma a la que el mensajero desaparecido había sido asignado. Al levantar el casco un sonido sutil resonó en la cámara. Un sonido bajo P. Profundo casi como un gemido. Marcus se giró rápido apuntando la antorcha hacia cada rincón, pero no había nadie. Solo el eco de su respiración resonando en el espacio. Colocó el casco en su cinturón y continuó hacia un pasadizo más estrecho que salía de la cámara. Ese pasadizo tenía algo distinto del anterior. Las paredes eran más ásperas, como si hubieran sido talladas con herramientas menos precisas o como si la piedra hubiera cedido naturalmente por el paso del tiempo. El aire allí era más frío todavía, casi congelado. Marcus sintió un leve estremecimiento en él. Los brazos, no por miedo sino por reacción física ante la caída repentina de temperatura. La antorcha comenzó a apagarse apenas un poco, como si el aire dentro del pasadizo no quisiera sostener el fuego. Marcus la protegió con la mano y avanzó con más rapidez sin perder la calma. El túnel parecía no tener fin hasta que de repente un sonido rompió el silencio. Un susurro,
muy leve, muy humano, pero no claro. Era como una voz intentando formar palabras sin lograrlo. Marcus se detuvo, cerró los ojos y escuchó. La voz intentó sonar otra vez. Era débil, quebrada, como si viniera desde un cuerpo agotado. Marcus no podía distinguir las palabras, pero podía distinguir la intención. Era la voz de alguien que buscaba ayuda, de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando ser encontrado, de alguien que se negaba a desaparecer en la oscuridad. Marcus avanzó siguiendo el sonido, aunque éste se desvanecía y aparecía de manera irregular, como si la misma oscuridad intentara tragárselo. Dio un paso, dos, tres, y entonces vio algo sobre el suelo. Una lámpara romana caída a un lado, vacía, sin aceite, cubierta de polvo. La tomó y la observó. Era la lámpara del mensajero. No había duda. Marcus sintió que estaba cada vez más cerca. El pasadizo se volvió más ancho y desembocó en una sala mayor. La sala era circular como la anterior, pero más grande, y las paredes estaban cubiertas de marcas antiguas talladas por manos desconocidas. No eran tallas romanas, no seguían patrones militares ni religiosos. Eran curvas, líneas, formas repetidas que parecían representar ojos, miradas, círculos incompletos. Marcus se acercó a una de las paredes. Y tocó una marca. Estaba fría, demasiado fría, y entonces sintió algo más, algo detrás de él. No era un sonido, no era un susurro, no era un paso. Era una presencia. Una sensación leve, como cuando alguien se para detrás de uno sin tocarlo. Marcus mantuvo su respiración estable, giró la antorcha lentamente y observó la sala completa. Nada, no había figuras, no había sombras inusuales, no había movimiento, pero la sensación seguía allí. Era como si alguien lo observara no desde la sala, sino desde la misma piedra, desde las marcas, desde el aire que respiraba. Dio un paso más hacia el centro de la sala y entonces lo escuchó, una voz clara por primera vez, una voz humana completa pero debilitada. Aquí. Marcus sintió que la voz se quebraba al pronunciar la palabra, como si hubiera usado su fuerza restante solo para emitir ese sonido. El eco se apagó rápidamente, como si la sala no quisiera repetirlo. Marcus levantó la antorcha más alto y avanzó hacia la dirección donde había escuchado la voz. Allí vio algo en el suelo, un pedazo de tela romana, rasgada, quemada en los bordes. La recogió y la examinó. Era parte del uniforme del mensajero. La voz volvió a sonar, esta vez más suave, más débil. Aquí. Marcus caminó hacia un rincón donde la sombra era más densa. Cuando acercó la antorcha, la sombra se retiró, revelando una apertura casi invisible en la pared. Era una grieta larga, pero estrecha suficiente para que un hombre pudiera pasar con esfuerzo. Marcus sintió el aire frío saliendo desde dentro. Y algo más. Un sonido tan leve que casi no podía escucharlo. Una respiración humana. Marcus se acercó más. Miró dentro. La antorcha apenas iluminó el interior, pero lo suficiente para ver una mano humana apoyada contra la pared. Una mano delgada, temblorosa, cubierta de polvo y tierra. Una mano que claramente estaba viva, pero extremadamente débil. Marcus bajó la antorcha lentamente y habló con la voz más calma que pudo. Soy Marcus, estoy aquí para sacarte. La mano intentó moverse apenas y la respiración dentro de la grieta se volvió más fuerte, más desesperada, como si aquel hombre no hubiera escuchado una voz humana en semanas. Marcus sabía que debía actuar rápido. Sabía que lo que fuera que atrapó al mensajero no era humano. Sabía que el bosque no era un bosque normal y que esa grieta no era simplemente una grieta. Era una puerta,
una puerta hacia un lugar donde soldados entraban pero no regresaban, un lugar que respiraba oscuridad, un lugar que esperaba. Marcus colocó la antorcha en el suelo, flexionó las manos y comenzó a abrir la grieta con la fuerza que solo un soldado que no teme a nada puede tener. Marcus apoyó ambas manos contra los bordes fríos de la grieta y comenzó a presionar con toda la fuerza que sus músculos entrenados podían ofrecer mientras la piedra resistía como si tuviera vida propia. No cedía fácilmente, no era una abertura natural, no era una fractura casual. Era una entrada sellada con intención sellada para que nadie entrara y para que quien hubiera entrado no pudiera salir. La respiración débil del mensajero continuaba desde el interior, marcando un ritmo lento agotado, como si cada segundo que pasaba fuera una lucha para no desvanecerse en la oscuridad eterna. Marcus tomó aire, volvió a empujar y sintió que un fragmento de piedra cedía apenas lo suficiente para permitir el paso de más luz. Aprovechó ese pequeño movimiento, presionó con el hombro y empujó de nuevo. Esta vez la piedra crujió con un sonido seco que resonó en la sala como un eco contenido. Marcus no se detuvo, siguió aplicando fuerza hasta que la grieta se abrió lo suficiente para permitirle entrar parcialmente. Tomó la antorcha del suelo, la levantó y la acercó al interior. El rayo de luz iluminó un espacio estrecho, un corredor oculto donde las paredes estaban cubiertas de polvo espeso. Allí en el suelo, tirado contra la roca, estaba el mensajero. Sus ojos parcialmente abiertos revelaban un brillo débil pero vivo. Su piel estaba pálida, sus labios secos, su respiración irregular, pero seguía allí resistiendo. Un hombre que se negaba a desaparecer sin dejar rastro. Marcus se inclinó y extendió la mano hacia él. El mensajero tardó unos segundos en reaccionar, pero finalmente movió su brazo lentamente, como si el peso de la existencia misma lo aplastara. Sus dedos rozaron los de Marcus, apenas un contacto frágil, pero suficiente para que Marcus sintiera el impulso de vida que aún quedaba en él. Con mucho cuidado, Marcus sostuvo su antebrazo y lo atrajo hacia sí, sacándolo del espacio estrecho. El mensajero dejó escapar un sonido bajo un susurro de dolor mezclado con alivio cuando su cuerpo finalmente salió a la sala principal, donde la antorcha proporcionaba una luz cálida en medio del frío impenetrable del lugar. Marcus lo apoyó suavemente contra una roca cercana y tomó un pequeño frasco de agua que llevaba en su bolsa. Colocó unas gotas sobre sus labios. El mensajero respiró profundamente como si cada gota fuera un tesoro. Marcus esperó pacientemente, sin hablar, observando cómo la vida regresaba lentamente a los ojos del hombre. Después de un momento el mensajero intentó hablar, pero la voz no le salía. Lo logró exhalar un sonido quebrado que Marcus interpretó como un esfuerzo por decir su nombre. Tranquilo, dijo Marcus con voz calma, casi paternal, ya estás a salvo. Respira y cuando puedas dime lo que ocurrió aquí. El mensajero parpadeó lentamente y movió la cabeza una vez en señal de comprensión. Marcus esperó sin prisa. Sabía que aquel hombre había visto algo que ningún romano había logrado explicar. Algo que lo había atrapado en aquel lugar donde la luz no entraba, donde el silencio era más pesado que la piedra y donde la oscuridad parecía tener intención propia. Poco a poco el mensajero logró articular una palabra, una sola, apenas un sonido casi inaudible, pero Marcus lo escuchó claramente. «Nombre». Marcus frunció el ceño. «¿Nombre? ¿De quién? ¿De qué?» El mensajero respiró con dificultad, pero alzó su mano temblorosa y señaló la pared de la sala.
La antorcha iluminó las tallas antiguas, los símbolos, los círculos incompletos, las formas que parecían ojos observando desde el principio del tiempo. Marcus comprendió entonces que eso no era solo decoración, era escritura, una escritura que no pertenecía ni a Roma ni a ningún pueblo conocido, una escritura que contaba algo olvidado. El mensajero tragó saliva y logró decir algo más. Una frase más larga, aunque rota, fragmentada, como si cada palabra le costara una parte de sí. Él lo sabía, dijo, con voz quebrada él sabía el nombre. Marcus lo observó en silencio. ¿Quién lo sabía? El mensajero, algún soldado antes que él, algún habitante del bosque. El mensajero respiró hondo y continuó. No debía verlo, añadió con dificultad, no debía entrar allí. Ellos lo hicieron entrar. Ellos, Marcus inclinó la cabeza intentando entender. Se refería a los espíritus del bosque, a sombras humanas, a algo que vivía en la piedra. El mensajero levantó un dedo tembloroso señalando nuevamente los símbolos tallados. Marcus acercó la antorcha y vio entonces algo que antes había pasado desapercibido. En la parte inferior de la pared, donde el polvo era más espeso, había un símbolo distinto. Un símbolo formado por dos líneas verticales unidas por un trazo horizontal casi como una puerta. Pero no era una puerta común, era un umbral. El mensajero susurró con voz aún más baja, como si temiera que algo pudiera escucharlo. Y no lo nombres. Marcus entendió de inmediato. Había una palabra, un nombre, un concepto prohibido que no debía pronunciarse en aquel lugar. Algo que había llevado a la desaparición del mensajero. Algo que había guiado sus pasos hacia la oscuridad y que ahora lo había liberado lo suficiente para ser encontrado, pero no del todo. Marcus colocó una mano firme en el hombro del mensajero. No tienes que decirlo, dijo suavemente, solo necesito saber cómo salir de aquí. El mensajero respiró entrecortado y señaló el túnel por donde Marcus había entrado. Pero su mano tembló y luego se elevó hacia otra dirección, hacia un pasadizo que Marcus no había visto antes. Estaba oculto parcialmente por una sombra y por una columna rota. La antorcha iluminó apenas la entrada, revelando que ese pasadizo descendía aún más profundamente bajo la tierra. Marcus comprendió al instante. El camino de regreso no estaría libre. La salida verdadera no era por donde había entrado, era por abajo por donde el mensajero no pudo avanzar sin quedar atrapado. Marcus colocó la antorcha junto al mensajero, lo levantó cuidadosamente y lo ayudó a apoyarse en la pared. El hombre no podía caminar, pero todavía podía señalar direcciones, todavía podía guiarlo. Justo cuando Marcus se disponía a continuar, un sonido resonó en la sala. No era un susurro, no era un gemido, no era el viento, era algo más profundo, un golpe lento que provenía del pasadizo oscuro, como un latido, como si algo grande hubiera comenzado a moverse, como si la tierra respirara desde un punto que no estaba lejos. Marcus elevó la antorcha. El mensajero abrió los ojos de par en par, como si sintiera el terror regresar a su cuerpo. Ellos despertaron, dijo apenas. Marcus se colocó frente al pasadizo protegiendo al mensajero. La oscuridad respiró una vez más y algo resonó otra vez, más fuerte, más cerca. Marcus sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. El bosque no los había permitido entrar por accidente. El lugar debajo de la tierra guardaba un secreto y ese secreto había estado dormido demasiado tiempo. Y ahora estaba despierto.
Marcus sostuvo la antorcha con firmeza mientras el sonido profundo volvía a resonar desde el pasadizo oscuro. No era un ruido natural, no era roca moviéndose ni agua ni viento. Era un golpe, un pulso lento pero tan pesado que hacía vibrar el suelo de la sala como si algo gigantesco respirara desde un punto enterrado en la profundidad. El mensajero apoyado contra la pared tembló apenas. Marcus sabía que no era de frío, era memoria, era miedo. Era algo que el hombre había escuchado antes, algo que había comenzado a perseguirlo desde el momento en que había entrado en ese lugar prohibido. Marcus dio unos pasos hacia adelante acercándose al borde del pasadizo. La antorcha iluminó un corredor estrecho que descendía de forma irregular y cuyas paredes parecían respirar con cada golpe subterráneo. No había movimiento visible, pero el aire cambiaba como si algo enorme moviera el espacio sin necesidad de tocarlo. Marcus mantuvo la calma. No apretó la mandíbula, no tensó los brazos, no retro. Su respiración siguió siendo profunda, estable, medida. Un soldado se entrena para enfrentar enemigos visibles, pero un verdadero guerrero aprende también a no temer lo que no puede ver. El mensajero intentó hablar. Su voz era apenas un susurro quebrado. No bajes. Marcus se giró hacia él. Sus ojos, aunque débiles, tenían una claridad que venía del sufrimiento y del conocimiento. Ellos escuchan, dijo el mensajero, señalando el suelo, no las palabras, sino los pasos. Marcus lo observó unos segundos. Entendió. Debía moverse despacio, sin peso, sin apresuramiento, como si el suelo fuera parte de un cuerpo dormido y cada pisada pudiera despertarlo por completo. Marcus apagó el sonido de sus sandalias contra el suelo, suavizando la pisada como si caminara sobre nieve. Mantuvo la antorcha baja no por temor, sino para no proyectar sombras grandes que pudieran atraer miradas invisibles. Dio el primer paso hacia el descenso y el golpe subterráneo se detuvo. La sala quedó en un silencio tan absoluto que incluso su respiración parecía demasiado fuerte. Marcus esperó unos segundos. Nada, otro paso. El sonido volvió, pero más tenue, como si lo que fuera que respiraba debajo lo sintiera, pero no lo percibiera como amenaza. El corredor parecía extenderse mucho más de lo que la vista alcanzaba. Marcus avanzó lentamente, manteniendo el equilibrio sobre el terreno irregular. Las paredes estaban cubiertas de líquenes secos que no deberían existir bajo tierra y de marcas que parecían hechas por manos humanas, pero también por algo más antiguo. Algunas marcas tenían formas de dedos, pero otras parecían trazos largos como si arras hubieran pasado por allí siglos atrás. Tras avanzar unos metros, el corredor se ensanchó, revelando una sala más grande que cualquiera de las anteriores. Era una caverna profunda iluminada por un leve resplandor azul que no venía de ninguna antorcha sino de las paredes mismas, como si la piedra guardara dentro un brillo mineral latente. El suelo tenía grietas delgadas por donde salía un vapor frío que hacía que la luz de la antorcha se deformara ligeramente. Marcus bajó la antorcha y avanzó un poco más. Entonces lo vio. En el centro de la caverna había un círculo tallado en el suelo, similar al que había visto en la cámara anterior, pero este era mucho más grande y más antiguo y más profundo. Los cortes en la piedra eran perfectos, demasiado perfectos para ser obra humana. Dentro del círculo había símbolos que Marcus no reconocía, símbolos que parecían cambiar con el reflejo de la luz, aunque no se movían realmente. Pero lo más extraño era lo que había alrededor del círculo: fragmentos de metal, ropa, cuerdas, objetos romanos,
Habían pertenecido a soldados, a varios soldados. Marcus se agachó y recogió un pedazo de tela. Era parte de un uniforme romano distinto al del mensajero. Estaba desgarrado no por un arma, no por fuego, sino por algo irregular, algo que rasgaba en direcciones múltiples al mismo tiempo. Marcus dejó la tela en el suelo y examinó un pedazo de metal. Era un broche de la Legión, pero estaba doblado como si algo lo hubiera aplastado con una fuerza que ningún hombre poseía. Se incorporó lentamente mientras su mente comenzaba a atar los hilos. No eran desapariciones casuales, no eran emboscadas, no era una maldición del bosque, era algo vivo, algo enterrado, algo que había despertado antes. Es que él llegara y que ahora se movía bajo el suelo con cada golpe profundo. El sonido volvió más fuerte. Marcus retrocedió un paso y observó el círculo. Cada golpe hacía que el símbolo del centro emitiera un resplandor azul, como si algo debajo intentara romper la capa de piedra. Marcus se acercó despacio. El suelo vibraba bajo sus sandalias, pero no de forma caótica. Era un patrón, un ritmo, como un mensaje, como un llamado. Entonces escuchó la voz, pero esta vez no era la del mensajero, no era un susurro humano, era una voz profunda resonante que no venía del aire ni de las paredes ni del pasadizo. Venía del suelo, de la piedra, del círculo. No era una palabra romana, no era una lengua conocida. Era un sonido que el cuerpo entendía antes que la mente. Un sonido que hablaba de un nombre olvidado, un nombre que no debí a pronunciarse. Marcus apretó la mandíbula por primera vez, no por miedo, sino para mantener la mente firme. La voz se repitió, un solo sonido repetido lentamente como si estuviera pronunciando la primera sílaba de algo que nunca debía ser completado. Marcus retrocedió. El mensajero lo había advertido. No decir el nombre, no escucharlo, no dejar que entrara en la mente. El resplandor azul aumentó. Las grietas del suelo se abrieron un poco más y del vapor frío surgió una silueta, no sólida, no completamente visible, sino una sombra que parecía formarse y desformarse como humo atrapado en una corriente invisible. Tenía forma humana, pero sin rostro, sin límites. Era alta, más alta que cualquier soldado, y caminaba aunque no hacía ruido. Cada movimiento hacía que el círculo brillara más fuerte. Marcus bajó la antorcha y dio un paso atrás. La sombra giró lentamente como si lo hubiera percibido, pero no avanzó, no atacó, no extendió manos, solo observó o quizá escuchó. Marcus tomó aire, lentamente, muy lentamente. El silencio volvió, la sombra dejó de moverse, permaneció quieta como una estatua, como si esperara algo. Marcus comprendió que la sombra no se movía por sí misma, se movía por los pasos, por el sonido, por el ritmo. Era una criatura del eco, una criatura del sonido, una criatura que respondía no a la luz sino a las vibraciones. Marcus movió la antorcha en círculos. La sombra no reaccionó. Marcus respiró más fuerte. La sombra se inclinó apenas. Era cierto, respondía a la respiración, al sonido del cuerpo, a la vida. Marcus apagó la antorcha con un movimiento rápido, cubriéndola con la mano enguantada. La caverna quedó iluminada solo por el brillo azul y la sombra dejó de moverse totalmente. Marcus respiraba lento, muy lento, tanto que su pecho apenas se movía. Dio un paso, la sombra no reaccionó, avanzó otro paso, la sombra no lo siguió. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el círculo para continuar más profundo, un sonido diferente resonó detrás de él. El mensajero había tosido, una sola tos seca, un sonido pequeño, insignificante para un humano.
enorme para lo que vivía bajo la tierra. La sombra se giró en un movimiento que no debería ser posible, como un humo que gira para perseguir un sonido. Se dirigió hacia la sala donde Marcus había dejado al mensajero. Marcus no pensó, actuó, corrió hacia la sombra sin hacer ruido, pero lo suficientemente rápido para ponerse en medio. Movió el cuerpo como un escudo humano mientras la sombra avanzaba con un movimiento fluido, silencioso, inhumano. Marcus extendió los brazos ensanchando su presencia, marcando un límite. La sombra se detuvo a centímetros de él, flotando, observando, escuchando, buscando el sonido de la vida más débil. Marcus respiró más fuerte para atraerla, para que no se acercara al mensajero. La sombra se inclinó hacia su rostro y por primera vez Marcus vio dentro de ella un vacío profundo, no maldad, no odio, solo vacío, un ser que no debía existir en la superficie, un ser que vivía en el eco, en la vibración, en el nombre prohibido. Marcus no retrocedió, no parpadeó, no tembló. El soldado mantuvo la calma más absoluta mientras la sombra lo rodeaba como humo negro que buscaba entrada entre sus huesos. Y entonces ocurrió. Desde el fondo del círculo azul un golpe resonó tan fuerte que la caverna completa vibró. La sombra se retrajo como si la hubieran llamado, como si algo enorme más profundo, más antiguo, la hubiera reclamado. Marcus tomó aire, la sombra comenzó a desvanecerse, no desaparecer, desvanecerse como si regresara al lugar del que nunca debió salir. La caverna quedó otra vez silenciosa. Marcus giró hacia la sala donde estaba el mensajero. Tenía que sacarlo. Tenía que salir él mismo antes de que lo que despertaba bajo la tierra abriera el círculo por completo, y el nombre olvidado terminara de pronunciarse. Marcus se quedó inmóvil unos segundos mientras el eco del último golpe seguía vibrando en las paredes de la caverna como si el sonido se negara a desaparecer por completo. El resplandor azul del círculo continuaba pulsando suavemente, pero ahora cada pulso parecía más fuerte, más vivo, como si algo debajo estuviera despertando con un ritmo lento, deliberado, peligroso. El mensajero respiraba con dificultad. Él estaba apoyado contra la roca, sus ojos abiertos de par en par, mirando hacia Marcus como si no pudiera creer que el soldado seguía de pie después de enfrentar a la sombra. Marcus avanzó hacia él verificando que la sombra realmente se hubiera desvanecido. No había rastro, no se escuchaba ningún movimiento, pero la sensación no era de seguridad, era de pausa, de un silencio que no precede a la calma sino a un nuevo movimiento. El soldado se agachó frente al mensajero y colocó una mano firme pero suave en su hombro para anclarlo de vuelta al presente. Tranquilo, dijo con voz baja y calma, ya pasó, estamos juntos en esto. El mensajero tragó con dificultad. Sus labios se movieron intentando formar palabras, pero el miedo aún era demasiado profundo. Finalmente logró exhalar una frase casi inaudible. No es una sombra. Marcus lo observó con atención. El mensajero continuó respirando con dificultad, pero la claridad de su mirada comenzaba a regresar como si estuviera despertando. Es un guardián, dijo al fin, una palabra que resonó con un peso extraño. No de esta tierra, no de Roma. Marcus frunció el ceño. No era supersticioso, pero sabía reconocer cuando un hombre hablaba desde la verdad del sufrimiento, desde lo que había visto, desde lo que lo había quebrado. El mensajero levantó una mano temblorosa y señaló el círculo azul del centro de la caverna. Bellos surgieron de ahí.
Marcus siguió la dirección de su dedo. Las grietas del círculo pulsaban con una luz tenue pero insistente. El aire alrededor vibraba como si el mismo espacio estuviera delgado, frágil, a punto de romperse. El mensajero continuó con voz lenta. Cada vez que alguien entra aquí, ellos escuchan, no con oídos sino con el suelo, con los pasos, con la respiración. Marcus comprendió. Eso explicaba por qué la criatura había reaccionado al sonido de la tos del mensajero. Era un ser guiado por vibraciones, no por visión, un ser de eco. Y entendió algo más. El mensajero nunca debió bajar por ese túnel, pero había sido llamado, no por una voz humana, no por un enemigo, sino por el mismo lugar, por la piedra, por un nombre. Marcus habló con calma. ¿Qué nombre? El mensajero apretó los ojos con fuerza, como si esa palabra le provocara un dolor profundo. No lo digas, dijo casi suplicando, no lo escuches, no lo pienses siquiera, ese nombre despierta lo que duerme. Marcus sintió un leve escalofrío recorrerle los brazos, no por miedo, por intuición, por la certeza de que las marcas en las paredes y los símbolos tallados no eran una advertencia para los enemigos de Roma, sino para cualquiera que se acercara a ese lugar, para cualquier ser vivo. El mensajero tomó aire y habló de nuevo. Yo lo escuché, entré porque el bosque me guió, porque pensé que era un niño, una voz pequeña, suave pidiendo ayuda. Marcus comprendió al instante, eso no era un engaño humano, era algo mucho más antiguo, algo que imitaba, algo que llamaba, algo que atraía a quien tuviera un corazón dispuesto a escuchar. El mensajero continuó con un hilo de voz. Cuando entré, el túnel se cerró detrás de mí, no pude regresar, y entonces escuché el nombre, no completo, solo una parte, suficiente para que ellos despertaran. Marcus apoyó una mano en la espalda del hombre. No lo digas. El mensajero movió la cabeza lentamente. No puedo, no debo, pero está aquí, dijo señalando su propia frente. No sale, no se olvida, es una prisión. Marcus respiró profundamente. Él no era un hombre que dejara que el miedo tomara decisiones. Su mente era firme como la piedra que llevaba recorriendo, pero algo en aquellas palabras sembró una inquietud nueva, no por él mismo, sino por lo que podía ocurrir si el nombre completo se revelaba. De pronto un sonido se escuchó desde el pasadizo, un sonido suave primero, como un suspiro, pero no humano, no animal. Era como si la piedra exhalara un aliento largo después de siglos. Marcus alzó la cabeza. El mensajero lo escuchó también, abrió los ojos con terror renovado. «Viene», susurró. Marcus tomó la antorcha y se colocó entre el mensajero y el pasadizo. No podía enfrentarse físicamente a algo que no tenía cuerpo sólido, pero podía guiarlo. Podía dirigir su atención, podía atraerlo lejos del hombre debilitado. El sonido volvió, esta vez más claro, como un arrastre, como un cuerpo moviéndose sin tocar el suelo. Marcus bajó su respiración tanto como pudo. Cada músculo de su cuerpo se volvió una estatua. La oscuridad del pasadizo se movió, no como sombra, como un humo denso que se desplazaba sin dirección fija. Marcus mantuvo la llama baja. El mensajero intentó contener su respiración, pero un gemido involuntario escapó de sus labios. La criatura reaccionó al instante. Marcus avanzó rápido hacia el sonido, golpeando el suelo con fuerza con su sandalia para que la vibración lo atrajera hacia él y no hacia el mensajero. La criatura giró como un remolino oscuro, siguiendo el eco que Marcus creaba.
Él caminó hacia atrás guiándola con movimientos precisos, marcados, controlados. El mensajero intentó gritar, pero Marcus levantó una mano ordenándole silencio sin palabras. Todo dependía del sonido, de controlar el eco, de manipular la percepción de aquello que vivía debajo. La criatura avanzó hacia Marcus. No tenía rostro, pero él podía sentir que lo observaba, que escuchaba el ritmo de su corazón, que descifraba cada vibración mínima de sus huesos. Marcus exhaló fuerte, dando un paso hacia un lado. La criatura giró, lo siguió, se desplazó hacia el fondo de la caverna, hacia donde la luz azul era más intensa. Marcus comprendió que había un lugar donde podía llevarla, no para destruirla, no para atraparla, pero para devolverla al sueño del que había despertado, al círculo, a la grieta profunda. La criatura avanzaba cada vez más rápido. Marcus guiaba cada uno de sus movimientos con precisión. Sus pisadas eran un lenguaje, sus silencios eran órdenes, sus respiraciones eran señales. El mensajero veía todo desde la distancia con horror. No podía moverse, no podía hablar, solo podía observar cómo Marcus enfrentaba algo que ningún romano había visto jamás. Marcus llegó al borde del círculo. La criatura estaba a pocos pasos detrás. El resplandor azul pulsó con fuerza como si respondiera a la presencia de ambos, como si esperara. Marcus dio un último paso y golpeó el suelo con su sandalia tan fuerte que el eco llenó toda la caverna. La criatura se lanzó hacia el sonido, directo al círculo. Y entonces ocurrió. El círculo brilló con una luz azul intensa. Las grietas se cerraron de golpe. La criatura fue absorbida como humo que regresa a una llama. El aire vibró con una fuerza enorme. Marcus sintió un tirón invisible en el pecho, un intento de arrastrarlo también hacia el círculo. Pero resistió. Clavó los pies en el suelo, respiró profundamente. La luz disminuyó, el silencio regresó, la caverna quedó tranquila. El peligro inmediato había pasado. Marcus se giró. El mensajero lloraba en silencio, no de dolor, no de miedo, de alivio, del alivio de ver por primera vez algo que había creído imposible, un hombre que no retrocedía, un hombre que no temblaba. Marcus se acercó a él y lo levantó con cuidado. «Aún no hemos terminado», dijo con su voz firme. El mensajero lo miró con ojos cansados. «¿A dónde vamos?» Marcus observó el túnel oscuro que quedaba al otro lado de la caverna. Sin duda ese era el camino, sin duda allí estaba la salida o el final. «¿A dónde Roma no llegó?», respondió Marcus. Y comenzó a caminar. Marcus avanzó lentamente sosteniendo al mensajero con un brazo mientras en el otro llevaba la antorcha baja casi rozando el suelo para no crear sombras que pudieran atraer la atención de lo que todavía respiraba en lo profundo. El resplandor azul del círculo se desvaneció detrás de ellos como si la caverna quisiera olvidar lo que acababa de ocurrir. Pero Marcus sabía que aquello no había terminado. Y la criatura había sido llevada de vuelta a su sueño, pero no destruida. Era parte del lugar, parte de algo más grande, algo que Roma jamás había cartografiado. El túnel hacia adelante era distinto. Ya no estaba tallado por manos humanas. No había símbolos, ni marcas, ni restos romanos. Era piedra viva, rugosa y regular, como si la tierra se hubiera abierto por sí misma, formando un camino que solo esperaba ser descubierto por quienes escucharan el llamado. Marcus caminaba despacio, dejando que su respiración guiara el paso. El mensajero trataba de mantenerse.
erguido apoyándose en él, pero su cuerpo estaba débil, exhausto, y cada movimiento le costaba como si su alma todavía estuviera atrapada entre la caverna y el círculo azul. A medida que avanzaban, la temperatura comenzó a subir levemente. No era calor, sino un aire tibio que atravesaba el túnel desde algún punto desconocido. Marcus lo notó inmediatamente. El cambio significaba que había una salida o al menos una conexión con un área más grande. La roca bajo sus sandalias también cambió, volviéndose más firme, menos agrietada. El sonido de sus pasos era más claro, más limpio. Marcus aflojó la respiración para que el eco no fuera demasiado fuerte. Todavía no sabía si las criaturas dormidas en el círculo eran las únicas que habitaban aquel laberinto. Tras caminar varios minutos, llegaron a una bifurcación natural. Dos caminos se abrían frente a ellos, ambos descendiendo, pero en direcciones diferentes. Marcus se detuvo, tomando aire y escuchando con atención. El mensajero levantó la cabeza con esfuerzo y señaló el camino de la izquierda. Por ahí, dijo con voz débil, es donde escuché la salida. Marcus observó el túnel. Estaba cubierto de un brillo tenue parecido al reflejo del agua, aunque no había humedad. El otro túnel, en cambio, era completamente oscuro y el aire que salía de él era frío como la respiración de una tumba. Marcus sabía que la elección era clara. Optó por el camino de la izquierda, pero antes de avanzar dijo en voz baja: si sientes algo extraño, si escuchas algo que yo no, o si tu memoria te muestra algo que no es real, me lo dices. El mensajero asintió lentamente. Caminaron por el túnel iluminado por ese brillo suave. El sonido de sus pasos era casi imperceptible gracias a la arena fina que cubría el suelo. La antorcha proyectaba sombras suaves y por un instante Marcus notó que una sombra parecía moverse ligeramente más despacio que ellos. No le dio la espalda, pero tampoco se detuvo. Sabía que no debía mostrar temor. En muchos lugares de la tierra los miedos se alimentan del reconocimiento humano. Allí, sin embargo, el miedo era un visitante que observaba, pero no atacaba mientras no se le invitara. De pronto el túnel se abrió en una caverna alta muy amplia. Marcus detuvo el paso. La luz natural entraba por una grieta enorme en la parte superior de la bóveda. Era la primera luz verdadera que veían desde que habían entrado en el bosque. El mensajero ladeó la cabeza hacia atrás y dejó que la luz cayera sobre su rostro. Sus ojos se humedecieron. La visión de la luz era como el recuerdo de un lejano que se creía perdido para siempre. Marcus miró alrededor, tomando nota de cada detalle. La caverna tenía agua en el fondo, un pequeño lago subterráneo de superficie quieta, tan quieta que reflejaba el techo como si fuera un espejo. Alrededor del lago había restos de estructuras antiguas no romanas. Eran pilares de piedra marcados con símbolos que no entendía. No eran letras, no eran números, eran patrones parecidos a los que había visto antes en la caverna del círculo, pero estos eran más finos, más delicados, casi hermosos. Marcus se acercó a uno de los pilares. Puso su mano sobre la superficie y sintió un leve pulso. No era mágico, no era sobrenatural, era simplemente la vibración del agua bajo la piedra. Pero el mensajero dio un paso atrás como si algo invisible lo hubiera empujado. No, decía entre dientes, no debemos tocarlos. Marcus retiró la mano. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. El mensajero respiró hondo. Cuando entré por primera vez dije que escuché una voz, un llamado. Venía del agua y de los pilares, no de un ser humano, sino del eco del nombre. Marcus observó el lago.
El agua era tan clara que permitía ver el fondo, pero había algo extraño. El fondo no era solo piedra, había formas, no cuerpos, no huesos, eran figuras abstractas talladas en roca sumergida. Parecían rostros, ojos, formas que se repetían una y otra vez. Marcus entrecerró los ojos, no veía muerte, veía vigilancia, como si aquel lago hubiera sido un santuario para criaturas Q. Le cuidaban algo que Roma jamás imaginó. Entonces el mensajero dijo algo que heló el aire. Ahí abajo están los que escucharon el nombre completo. Marcus se giró hacia él. Romanos. El mensajero negó lentamente con la cabeza. No los que estaban aquí antes que Roma. Marcus sintió que una sombra conceptual se movió dentro de él, no miedo, una comprensión profunda. Aquello que habitaba en esas cuevas no pertenecía a ningún pueblo conocido, no era parte de ninguna guerra, no era creación de ningún dios romano o bárbaro, era anterior. Era un recuerdo vivo de un tiempo en que el mundo tenía otros guardianes, otras reglas, otras formas de existir. Y ese lugar era su frontera, un límite entre el mundo de arriba y algo más antiguo. Mientras observaba el lago, un sonido suave surgió desde el agua. No era una criatura emergiendo, no era un movimiento físico, era un canto. Un murmullo delicado, casi bello, un sonido que parecía una voz humana pero sin palabras, un sonido que hacía vibrar el pecho como un recuerdo de una melodía escuchada en sueños. El mensajero se cubrió los oídos inmediatamente temblando. No lo escuches, es una parte del nombre al principio. Marcus mantuvo su respiración firme. El sonido no era peligroso en apariencia, pero comprendió que era una invitación, una llamada. El lugar buscaba oídos, buscaba mentes, buscaba seguidores. Marcus miró hacia arriba. La grieta en el techo dejaba ver un cielo levemente anaranjado. Eso significaba que el día avanzaba, y también significaba que había una salida. Una forma de llevar al mensajero fuera del horror. Vamos, dijo Marcus, tomando al hombre del brazo. El mensajero abrió los ojos. Subiremos por la roca. Marcus observó las paredes de la caverna. Eran altas, pero tenían suficiente textura para escalar con cuidado. No era fácil, pero era posible. Sí, respondió Marcus, no nos quedaremos más tiempo del necesario. Pero justo cuando dieron el primer paso hacia la pared, el canto del agua cambió. Se volvió más profundo, más insistente, como si la caverna quisiera retenerlos, como si supiera que se iban. Marcus sintió una vibración en el suelo, no tan fuerte como las anteriores, pero sí suficiente para saber que el nombre estaba despertando otra vez. El mensajero tembló. Si pronuncian la segunda parte, dijo, nos seguirán fuera. Marcus lo tomó con fuerza. No permitiremos que eso pase. La vibración aumentó. El lago formó pequeños círculos en la superficie. Algo se movía debajo, algo grande, algo que no debía salir a la luz. Marcus levantó al mensajero por la cintura colocándolo contra la pared de piedra. Escucha, dijo con voz firme, no mires atrás, no escuches el agua, escúchame solo a mí. El mensajero asintió con los ojos cerrados. Marcus comenzó a escalar con el paso a paso, aferrándose a cada grieta, cada saliente, cada piedra. El canto se volvía más fuerte, más penetrante, pero Marcus no cedió. Su respiración marcaba el ritmo, un ritmo humano, un ritmo vivo, un ritmo que no podía ser imitado por la piedra. Cuando llegaron a la mitad de la pared, Marcus sintió algo que no esperaba. La vibración del canto se estaba volviendo palabra, no comprensible,
pero palabra, como si el nombre prohibido estuviera a punto de revelarse desde el agua. El mensajero abrió los ojos alarmado. No, 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 dijo, con un hilo de voz la segunda sílaba. Marcus apretó más fuerte las piedras. No permitiría que su mente captara ese sonido. No permitiría que el nombre entrara. No permitiría que nada antiguo despertara por completo. Su respiración se volvió profunda, grave, pesada como una muralla. El canto se estrellaba contra ella como oleaje contra roca. Y Marcus siguió escalando, y paso tras paso, y contra el nombre, y contra el eco, contra la oscuridad viva del mundo antiguo. Marcus siguió subiendo por la pared de roca con el mensajero aferrado a su brazo mientras el canto del agua se volvía cada vez más intenso, más profundo, más insistente. No era un sonido natural, era una vibración que parecía querer abrirse paso a través del aire, a través de la piedra y a través de la mente de cualquier ser vivo que la escuchara. El mensajero mantenía los ojos cerrados, sus manos temblaban agarradas a la túnica de Marcus como si soltarlo significara caer no hacia el lago, sino hacia el nombre mismo, hacia aquello que dormía bajo el agua desde un tiempo anterior al tiempo de los hombres. El canto cambió de ritmo de repente, como si hubiera percibido que ellos se alejaban de su alcance. Era más rápido, más agudo, como si ahora imitara voces humanas. Marcus sintió cómo cada nota intentaba adherirse a sus pensamientos, pero él mantenía su respiración firme, constante, profunda. Su entrenamiento no era solo físico, era también mental. Los soldados de Roma aprendían a soportar el cansancio. Él frío el dolor, pero Marcus había aprendido también a cerrar su mente cuando era necesario, a crear una muralla invisible que ningún enemigo visible o invisible pudiera atravesar. La pared de roca se volvía más estrecha y más empinada mientras subían. Los dedos de Marcus se hundían entre las grietas naturales, buscando puntos de apoyo estables mientras su cuerpo actuaba con precisión absoluta. Cada movimiento estaba calculado, cada respiración alineada con la siguiente. El mensajero, aunque débil, hacía un esfuerzo enorme para no dificultar la subida. Sus labios murmuraban arias antiguas que no eran romanas, quizá recuerdos de su infancia, quizá palabras sin sentido destinadas a mantener su cordura lejos del canto. Marcus alcanzó una repisa estrecha donde podía descansar un segundo sin soltar al mensajero. A lo lejos la grieta del techo dejaba entrar una luz más fuerte, ahora teñida por el naranja del atardecer. La salida no estaba lejos, pero tampoco estaba garantizada. El canto del lago había cambiado de nuevo. Ahora era más bajo, más grave, como si algo enorme se estuviera moviendo debajo del agua, saliendo de un sueño profundo y antiguo. El mensajero abrió los ojos de golpe, jadeando. «Está subiendo», dijo con voz quebrada. «Está subiendo Marcus, no es el guardián del eco, es otra cosa, algo que no vi porque estaba demasiado oscuro». Marcus no respondió. No era el momento de palabras, era el momento de actuar. Alzó la vista hacia la grieta de salida y confirmó que la abertura era lo suficientemente grande para que pasaran. Solo faltaba una última subida de unos metros, pero era la parte más peligrosa porque la roca allí era lisa, casi sin puntos de apoyo. Marcus respiró hondo y habló con voz grave y firme. «Cuando te diga suéltate y te empujaré hacia arriba, tienes que agarrarte de la raíz grande que sale de la roca». El mensajero miró hacia arriba y vio una raíz gruesa de un árbol que había penetrado la piedra desde el exterior. Aún así su voz tembló. «Ir tú»,
Marcus lo sostuvo por el cuello de la túnica asegurándolo. Subiré después, dijo con la calma de un hombre que no considera la posibilidad de no lograrlo. El mensajero asintió con lágrimas contenidas, no de miedo sino de confiar su vida en manos de otro. Marcus giró el cuerpo, ajustó la posición de sus pies y se preparó para la maniobra cuando un sonido gigantesco retumbó desde abajo. No era canto, no era vibración, no era eco. Era un rugido de agua moviéndose como si algo enorme hubiera emergido hacia la superficie. El mensajero gritó, «Está aquí». Marcus no miró hacia abajo. Mirar significaba perder un segundo valioso. Significaba permitir que el nombre se acercara a su mente. En lugar de eso, presionó sus pies contra la roca y dijo firme, «Ahora». El mensajero se soltó y Marcus lo lanzó hacia la raíz. El hombre se aferró con ambas manos, gritando mientras su cuerpo quedaba suspendido en el aire. La raíz tembló pero no cedió. Marcus comenzó a escalar detrás de él utilizando cada músculo, cada fibra, cada impulso de su cuerpo. Entonces lo escuchó, un sonido húmedo arrastrándose por la roca. No pies, no manos, algo que se adhería a la piedra como un cuerpo líquido que intentaba trepar detrás de ellos. El mensajero miró hacia abajo y su rostro se llenó de un horror indescriptible. «No tiene forma», dijo, temblando, «está cambiando, subiendo, intentando copiar nuestros movimientos». Marcus no miró, solo subió. Sus dedos se aferraban a la roca mientras el rugido del agua y el canto se fusionaban creando un sonido monstruoso imposible de describir. Un sonido que parecía formar sílabas inconexas, no palabras, sílaba por sílaba, el nombre prohibido, el nombre que no debía existir. El mensajero gritó, «La segunda parte está formando la segunda parte, Marcus, no escuches, no escuch». Marcus rugió por encima del sonido usando su voz como un muro, como un arma. El sonido chocó contra su mente, pero no la penetró. Sus manos alcanzaron la raíz. La agarró con fuerza y empujó al mensajero hacia la grieta. El hombre salió primero arrastrándose hacia la luz del exterior, donde el aire fresco limpiaba la mente como un bálsamo de libertad. Marcus estaba a punto de salir cuando una fuerza invisible lo jaló hacia abajo. No una mano, no un cuerpo, era como si el aire mismo lo sujetara. El canto cesó y una voz profunda surgió desde la caverna. Una voz sin forma, sin origen. Una voz que intentaba pronunciarlo. El nombre. Marcus apretó la mandíbula y su respiración se convirtió en una sola cosa firme, solemne, poderosa. Un ritmo humano que se negaba a romperse. Se impulsó con toda su fuerza contra la raíz. Su cuerpo salió de la grieta al mismo tiempo que algo oscuro emergía desde abajo tratando de atraparlo. El mensajero lo agarró de los brazos, tirando de él mientras Marcus empujaba con sus piernas. La sombra líquida se estiró como si fuera una boca sin límites intentando tocarlo. Pero no alcanzó. Marcus salió de la caverna, rodando sobre la tierra húmeda del bosque, mientras la sombra se retiraba lentamente hacia el interior, como si la luz del exterior le quemara la esencia. La grieta detrás de ellos emitió un último sonido profundo como un suspiro antiguo, cerrándose poco a poco hasta quedar completamente sellada por la piedra. El canto cesó. La vibración murió. El silencio volvió. Marcus respiró profundamente, mirando el cielo abierto sobre ellos. El mensajero lloraba en silencio arrodillado sobre la hierba, temblando por la liberación después de tanto tiempo atrapado en la oscuridad.
Marcus apoyó una mano en su hombro. Terminado no está, dijo con voz baja y firme, solo salimos. Pero lo que duerme abajo despertó un poco más. El mensajero lo miró con ojos llenos de temor y respeto. ¿Tú escuchaste algo? Marcus negó lentamente. No, y nunca lo haré. El viento sopló entre los árboles como si el bosque hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Ahora por fin exhalaba. Pero el aire traía un mensaje sutil, uno que Marcus entendió sin necesidad de palabras. Lo que está bajo la tierra no está muerto. Solo espera. El aire del exterior golpeó el rostro de Marcus como una ola tibia después del frío antinatural de la caverna. El bosque que se extendía frente a ellos tenía un silencio distinto al que habían conocido antes de entrar a las profundidades. Era un silencio vivo, expectante, como si cada árbol, cada hoja, cada sombra supiera que algo había cambiado en lo profundo de la tierra. Marcus ayudó al mensajero a ponerse de pie mientras éste respiraba con dificultad, aún temblando por el esfuerzo y el terror acumulado. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de un rojo suave que se mezclaba con trazos dorados. El bosque parecía hermoso desde fuera, pero Marcus sentía la tensión debajo de esa belleza. Los animales no se escuchaban, no había cantos de pájaros ni pasos de ciervos. La naturaleza entera parecía estar observándolos como si esperara ver qué harían a continuación. El mensajero miró la grieta sellada detrás de ellos con ojos llenos de miedo. No debimos salir, dijo en un murmullo. Lo despertamos un poco, Marcus. Siente que lo dejamos a medias. Marcus lo observó con calma. No despertará completamente, respondió mientras ajustaba la correa de su túnica. No mientras la piedra lo retenga. El mensajero lo miró desesperado. ¿Y si la piedra no basta? Marcus no respondió de inmediato. Observó el bosque, los troncos altos, las ramas que parecían curvarse suavemente hacia ellos como si quisieran escucharlos. En ese momento comprendió algo. La caverna no era solamente un lugar oculto en la tierra. El bosque completo era parte del guardián. No vigilaba, protegía, no atacaba, advertía. Era un límite, una frontera entre dos mundos que nunca debían mezclarse. Marcus finalmente habló. Roma no conoce este tipo de lugares, pero el bosque sí, y el bosque ha sobrevivido más tiempo que cualquier imperio. El mensajero bajó la mirada respirando más tranquilo, aunque su cuerpo seguía dolorido. Marcus le hizo un gesto para que los siguiera. Tenían que alejarse de la grieta. El bosque era denso y parecía cambiar ligeramente de forma a medida que caminaban. No era magia. Era densidad, profundidad, sombras que se movían con el viento. Pero Marcus avanzaba seguro. Su instinto era firme. Mientras caminaran hacia el oeste encontrarían un camino que regresaría hacia el campamento romano. Caminaron en silencio durante varios minutos. Los árboles susurraban con un viento suave que parecía deslizar nombres invisibles entre las hojas. El mensajero cerraba los ojos cada vez que escuchaba un susurro porque temía que fuera la continuación del nombre prohibido. Marcus lo tranquilizaba con una mano sobre el hombro, guiándolo entre raíces grandes y troncos que parecían antiguos guardianes petrificados. En un punto el bosque se abrió en un claro pequeño. En el centro había una piedra enorme cubierta de musgo verde oscuro. Marcus se detuvo al verla porque esa piedra no era un accidente de la naturaleza. Tenía marcas que reconocía, no con precisión pero sí con intuición.
Eran símbolos parecidos a los de la caverna, pero más antiguos, más suaves, menos agresivos. Parecían advertencias, parecían. Hubo oraciones. El mensajero se acercó lentamente. Esto estaba aquí antes de Roma, dijo, con voz baja, antes de cualquier registro, antes de cualquier tribu. Marcus se inclinó examinando los símbolos con la luz tenue del atardecer. Algunos parecían representar círculos, otros ojos, otros caminos que se dividían, y uno especialmente llamaba la atención, una figura humanoide con brazos extendidos hacia abajo rodeada de líneas que parecían representar vibraciones. Era un guardián, no la sombra líquida, otro tipo, algo más físico, algo que no despertó. El mensajero tragó saliva. Había más de uno, dijo, temblando. No era solo el eco, no era solo esa sombra, había otros en las paredes de la caverna, figuras parecidas a esa. Marcus siguió estudiando el símbolo humanoide. Los brazos hacia abajo significaban algo, tal vez reposo, tal vez sumisión, tal vez un ciclo, pero el símbolo tenía grietas profundas como si hubiera sido lastimado hace siglos, como si algo hubiera intentado borrarlo. Marcus habló con voz firme. Este bosque no guarda un monstruo, guarda un recuerdo. El mensajero se giró hacia el confundido. «Es un recuerdo». Marcus asintió. «Algo que existió mucho antes que nosotros, antes que Roma, algo que se evitó que regresara». El mensajero abrió la boca para hablar, pero un sonido interrumpió su respiración. No era el canto del agua, no era el latido de la caverna, era un crujido de madera, un paso, muy leve, muy lento, pero un paso real. Marcus levantó la mano indicando silencio absoluto. El mensajero contuvo la respiración. La luz del sol comenzaba a desaparecer entre las copas de los árboles y el bosque se oscurecía con rapidez. Marcus giró apenas la cabeza sin mover los pies. Otro crujido sonó a su derecha. Algo o alguien estaba cerca. Pero no era una criatura antigua, no era un espíritu, no era una sombra, era algo más reconocible. Un olor a cuero mojado, a metal, a sudor humano. Marcus murmuró apenas audible. «Y soldados». Y tenía razón. Desde entre los troncos aparecieron tres figuras humanas. Vestían ropas desgastadas, pieles de animales, y tenían lanzas largas en las manos. No eran romanos, eran de una tribu local, una tribu que conocía el bosque desde generaciones anteriores. Sus rostros estaban pintados con líneas blancas y negras. No parecían hostiles, pero tampoco parecían amistosos. El que iba adelante miró a Marcus fijamente y habló en una lengua que el mensajero no entendió. «Marcus, sí, no deberías estar aquí», dijo el guerrero del bosque. «Este no es un lugar para los hombres de la piedra». Marcus respiró hondo, no buscaba conflicto. «Nos perdimos al buscar a un hombre», dijo señalando al mensajero. «Necesitamos regresar a nuestro campamento. No buscamos pelea». El guerrero lo observó sin parpadear. «Lo que despertaste en la tierra no se duerme fácilmente». El mensajero retrocedió un paso temblando. Marcus mantuvo la postura firme. «No despertamos nada», respondió Marcus, «solo sobrevivimos». El guerrero negó lentamente. «El bosque habló cuando la piedra respiró. Eso no es accidente». Los otros dos guerreros avanzaron un poco con sus lanzas aún bajadas, pero listas para elevarse. Marcus levantó ambas manos para mostrar que no atacaría. «Solo queremos irnos», dijo. El guerrero principal lo miró por varios segundos. Sus ojos parecían entender más de lo que decía. Finalmente habló.
El bosque no permite salir sin escuchar su decisión. Marcus apretó los dientes. ¿Y cuál es esa decisión? El guerrero señaló la piedra enorme cubierta de musgo, donde estaban los símbolos, donde había un ciclo, donde había una historia que ellos no conocían. Escúchala, dijo el guerrero con voz profunda. Si ella te acepta, el bosque te dejará marchar. El mensajero tragó saliva. ¿Y si no? El guerrero no respondió. No necesitaba hacerlo. Marcus dio un paso hacia la piedra con el corazón firme y la respiración constante. Sabía que no había vuelto del abismo para morir allí, pero también sabía que el bosque tenía su propio lenguaje y debía escucharlo. El viento sopló. Los árboles se inclinaron. El musgo tembló sobre la piedra. Y algo antiguo despertó muy lentamente dentro de los símbolos, no una criatura, no un guardián, no un eco. Una memoria que estaba a punto de abrirse. Marcus se acercó a la gran piedra cubierta de musgo mientras el silencio del bosque se volvía tan profundo que ni el viento se atrevía a respirar. El mensajero permanecía detrás de él sosteniéndose apenas en pie mientras los guerreros del bosque observaban con rostros serios sin perder un solo movimiento. Marcus colocó su mano sobre la superficie fría de la piedra. El musgo estaba húmedo pero debajo de esa capa suave se sentía una vibración tenue como si algo enterrado allí quisiera comunicarse. No era una fuerza que empujara ni una energía violenta. Era más bien un pulso antiguo, un ritmo que había permanecido quieto durante siglos y que ahora despertaba solo lo suficiente para hacerse escuchar. Los símbolos grabados parecían cambiar con la luz del atardecer. No se movían realmente, pero la sombra de las ramas creaba la ilusión de que las líneas respiraban. Marcus pasó los dedos sobre las marcas y sintió un frío repentino que le recorrió el brazo. Era un frío distinto al de la caverna, no un frío de muerte, sino un frío de memoria. Un frío que pertenecía a cosas que existieron antes de la H. Historia antes de las palabras, antes de que Roma siquiera imaginara su poder. El mensajero respiró profundamente tratando de no caer de rodillas. Los guerreros del bosque dieron un paso hacia adelante formando un semicírculo alrededor de la piedra como si fueran testigos de un ritual que solo habían visto contadas veces en su vida. El guerrero principal habló en su lengua primero y luego en latín para que Marcus comprendiera. La piedra no es piedra, dijo, es un recuerdo de los primeros guardianes. Escucha lo que te diga. Marcus inclinó la cabeza apenas en señal de respeto, aunque no pertenecía a su cultura. La superficie de la piedra vibró bajo su mano y entonces ocurrió algo extraño. No fue sonido, no fue visión, fue algo entre ambas. Una voz que no era voz surgió desde la piedra. Era un susurro tan bajo que no parecía audible y sin embargo cada palabra resonaba dentro del pecho de Marcus como si fuera un pensamiento. Eneteo que no nacía de su propia mente. No era un idioma humano, no era latín, no era la lengua del bosque, no era lengua alguna conocida. Pero Marcus podía entenderlo sin comprenderlo, como si la piedra hablara con la parte más antigua del ser humano, con la parte que existía antes de que existieran imperios. La piedra comenzó a contar una historia, no con palabras, con sensaciones, imágenes, emociones que se filtraban a través de la mano de Marcus hacia su mente. Vio un mundo muy antiguo, un mundo donde no había Roma, ni tribus, ni campesinos. Un mundo donde criaturas enormes hechas de sombra y vibración caminaban sobre la tierra. No eran monstruos, eran guardianes, guardianes del equilibrio,
guardianes de el silencio bajo la tierra, guardianes que mantenían separadas dos realidades que nunca debían encontrarse. Marcus vio cómo esos guardianes no tenían forma fija. A veces eran sombras, a veces humanoides, a veces vibraciones en el aire, pero todos ellos servían a un propósito: mantener dormido el nombre antiguo que mantenía unida la frontera entre el mundo de arriba y lo que había debajo. Ese nombre no debía pronunciarse completo, no debía escucharse, no debía recordarse. Marcus vio cómo Anteg, las civilizaciones desaparecidas, enterraron ese nombre bajo capas de piedra y símbolos para que nunca despertara. La visión continuó. Vio cómo los guardianes comenzaron a debilitarse cuando los humanos aparecieron sobre la tierra, no porque los humanos fueran más poderosos, sino porque hacían ruido, mucho ruido, pasos, vibraciones, guerras, voces, vibraciones que afectaban el equilibrio del nombre. Los guardianes se retiraron bajo la tierra, dejando solo a uno en la superficie, el guardián de la memoria. Ese era el símbolo humanoide en la piedra, un guardián silencioso que tenía una sola tarea: proteger el bosque y evitar que los humanos descubrieran lo que dormía abajo. Marcus abrió los ojos. La piedra había terminado de hablar. El mensajero lo miró temblando. ¿Qué te dijo?, preguntó casi sin voz. Marcus se tomó un momento para respirar antes de responder. Me mostró lo que protege este lugar, lo que hay debajo, lo que nunca debe salir. Los guerreros del bosque intercambiaron miradas. El líder avanzó un paso. Entonces entiendes, dijo. Marcus asintió lentamente. Entiendo que lo que despertó escuchó parte del nombre, y que si escucha la tercera parte no habrá bosque que lo retenga. El mensajero se cubrió el rostro con las manos, llorando en silencio. Marcus colocó una mano firme sobre su espalda. No haremos que despierte más, dijo con voz grave, solo volveremos a Roma. Llevaremos este conocimiento sin nombrarlo, sin repetirlo, sin escribirlo. El guerrero principal se acercó aún más y habló en tono solemne. Roma no debe entrar aquí otra vez, ningún romano, ningún extranjero. Este bosque mantendrá la piedra durmiendo siempre y ustedes deben mantener silencio. Marcus apretó la mandíbula. No diré nada, ni yo ni este hombre. El guerrero sostuvo la mirada de Marcus por largos segundos. Finalmente asintió, extendió su mano. Marcus la tomó como señal de un pacto silencioso entre dos mundos que no debían tocarse. El mensajero apenas podía caminar, pero los dos guerreros que lo acompañaban lo sostuvieron con paciencia. Marcus y ellos avanzaron hacia el oeste siguiendo un sendero entre árboles tan altos que ocultaban el cielo. El aire del bosque comenzó a cambiar. Se volvió más cálido, más normal. Los sonidos naturales regresaron poco a poco, primero el canto tímido de un pájaro, luego el crujido de un ciervo viéndose entre la maleza y finalmente el susurro suave de hojas siendo movidas por un viento ligero, que ya no olía a piedra ni a agua dormida sino a tierra viva. Después de una larga caminata el bosque abrió un sendero claro por donde podía verse el borde del territorio romano. El mensajero lloró en silencio al ver el estandarte rojo a lo lejos. Marcus lo sostuvo mientras ambos avanzaban hacia él. Los guerreros del bosque se detuvieron en la línea donde comenzaba el territorio romano. No podían avanzar más, no pertenecían a ese mundo, no lo querían, no lo necesitaban. Marcus se giró hacia ellos y habló con respeto. Gracias por permitirnos salir. El guerrero principal señaló el bosque.
No vuelvas, dijo con voz firme, no traigas a tu gente. Roma es poderosa, pero hay cosas que Roma no debe intentar dominar. Marcus asintió de nuevo, no había orgullo en su mirada, había comprensión. Cuando él y el mensajero cruzaron la línea del territorio romano, el guerrero del bosque añadió una última frase. El nombre no olvidará tu respiración. Marcus se detuvo unos segundos sin girarse, luego siguió caminando. Sabía lo que el guerrero quería decir. Lo que había despertado no era un ser malvado, era un ser antiguo, un ser que recordaba, un ser que había escuchado una vibración nueva, la de Marcus, y aunque dormido no olvidaría ese eco. Cuando llegaron al campamento romano, los centinelas se quedaron paralizados al ver al mensajero vivo. Algunos soldados corrieron hacia ellos con expresiones de incredulidad. Marcus entregó al hombre a los médicos mientras el comandante del campamento se acercaba con el ceño fruncido exigiendo respuestas. Marcus habló poco, apenas lo necesario. Dijo que encontraron al mensajero atrapado en una grieta. Que hubo un deslizamiento de tierra, que era peligroso volver al bosque. No mencionó el nombre. No mencionó la sombra. No mencionó lo que vio bajo la tierra. Cuando llegó la noche, Marcus se sentó frente a la fogata en silencio mientras los demás soldados hablaban, reían o limpiaban sus armas. Él respiraba profundo mirando el fuego que crujía con suavidad. Cada chispa le recordaba el brillo azul del círculo. Cada sombra le recordaba la presencia que había observado desde la caverna. El mensajero dormía a salvo dentro de una tienda rodeado de guardias. Marcus lo revisaba cada cierto tiempo asegurándose de que su mente todavía estuviera intacta. Sabía que los recuerdos del hombre eran peligrosos, pero también sabía que el mensajero tenía un corazón fuerte. Podría sobrevivir. Mientras el fuego ardía, un viento frío sopló desde el bosque. No era un viento natural, no era amenaza, era un recordatorio, un susurro casi inaudible. El nombre no se pronuncia. El nombre no se despierta. El nombre no olvida. Marcus cerró los ojos y prometió en silencio que jamás permitiría que ese nombre volviera a escucharse. No mientras él siguiera respirando.